Lo dije ayer en la apertura y me veo en la obligación de repetirlo en el día de hoy. Una semana que parecieron meses, años, que en realidad tuvimos todo tipo de cuestiones que vamos a analizar y a tratar de entender hoy, al menos en algunas medidas. Voy a saludar a mis compañeros que siempre están aquí. Giselle Rumó en Política, buenas noches. Buenas noches, Diana. Y Nicolás Luca, que siempre también nos trae todos los detalles de la realidad de la Argentina. Y voy a agradecer especialmente hoy a alguien que nos va a tratar de explicar puntualmente cuestiones impositivas. Está con nosotros Santiago Sáenz Valiente, que es contador público y socio fundador del estudio Santiago Sáenz Valiente y Asociados. Buenas noches y Diana, gracias por estar aquí. Tanto tiempo. Tantos años. Años. Bueno, en principio, una de las medidas fundamentales fue esta quita del IVA a productos básicos. Esto, ¿qué significa para nosotros, los ciudadanos? ¿Que va a valer menos los productos básicos? Primero necesito explicarte 2 minutos. Sí. El IVA empezó en la Argentina en 1975 con una tasa del 13%. Subió al 16 a los pocos años, subió al 18, primero era solo de algunos productos. En los 90. Era selectivo, en 1990 efectivamente fue en diciembre del 90 y en febrero del 90 hubo otra reforma, donde se amplió la base y la alícuota fue el 21%. El primer punto es que la medida con tasa cero, en lugar de eximir esos productos, es correcta. Ajá. Es muy correcta porque si en vez de tasa cero, como está establecido en el decreto, esos productos alimenticios tuvieran exención, habría un mayor costo para los vendedores de esos productos y no se podría bajar el precio e incluso podría llegar a incrementarse el precio porque el porcentaje de utilidad es sobre los costos en general como lo miden. Y por un tema de técnica del impuesto, cuando un producto está exento y hay insumos o bienes que lo conforman y se adquieren, ese crédito fiscal no es crédito fiscal, es costo. Claro, entonces se traslada. En cambio, la tasa cero es el mismo método que se utiliza para las exportaciones, que es a los fines de no trasladar impuestos al exterior. Entonces, de esta manera, la tasa cero me parece que es muy inteligente en ese sentido. Y es una me forma hubiera de, encantado que hubiera sido esta medida hace mucho tiempo, ahora está además limitada a diciembre, con lo cual esto va a ser medio relativo. Sí. Y vos, Nicolás, me querés preguntar. es una forma de gambetear al Congreso, ¿no? Porque tasa cero es una reglamentación del Ejecutivo y si se quería modificar el IVA había que pasar por el Congreso porque es un impuesto. A ver, el tema, sí, las reformas impositivas tienen que pasar por ley, correcto. Ahora, sin embargo, esta decisión también está dentro de la propia ley, está previsto una modificación de tasas. No me acuerdo si como para llegar a cero, pero está previsto un aumento o una reducción de tasas. Si fuera una exención, tendría que haber sido por el Congreso sí o sí, porque el impuesto es general a todos los bienes. El otro tema fundamental ahí es que yo creo que los supermercados, por poner un punto concreto, son responsables inscriptos en IVA, se toman el crédito fiscal de impuesto y cuando venden esos productos ahora no van a tener que generar una deuda de IVA por esos productos. Con lo cual, desde el punto de vista estricto, debieran bajar los precios un 21%. Pero y si no se benefician ellos. Si no se benefician ellos. Ahora sé que hay pymes que dicen, bueno, yo acá me voy a desquitar. La ganancia que no tengo por otro lado la voy a obtener sin incrementar, sin reducir todo el precio que hay que reducir. Claro, porque eso es lo que está diciendo Alberto Fernández y algunos especialistas, en que en la parte de la cadena se puede quedar perdido eso en algún eslabón, que se lo puede quedar los productores o las empresas, y ya llegar al supermercado sin el aumento y no le llega a la gente. Pero eso Giselle, lo que pasa es que eso, a ver, pasa y puede pasar siempre. Un incremento de precios que no esté justificado o que sea con una ambición desmedida de rentabilidad o que se quieran cubrir porque la tasa de interés es muy elevada. ¿No se puede controlar? Yo creo que se puede controlar. Ahora, a mí lo que me parece que como obviamente los productos que están establecidos en la canasta básica no son por marca, sino que son genéricos, puede haber
tallarines de 130 pesos y puede haber tallarines de 600 pesos italianos que te puedo garantizar que te los encuentro. Entonces, todos los bienes van a estar con la alícuota eximida, digamos, no eximida, tasa cero, esos bienes que están en el decreto. Con lo cual, digamos, hasta diciembre la medida está. Si hablamos de un pequeño negocio que es monotributista, ahí no va a haber modificaciones. Ahora, usted Sí, dice, por un supermercado, pero no por un monotributista. Santiago, usted dice que tiene que bajar. Teóricamente deberían de bajar el precio de los alimentos, algo a lo que no estamos acostumbrados los argentinos. Los precios suben y nunca bajan. Hay mayoristas que ya lo hicieron, ¿eh? ¿Sí? Hoy, sí. Bajaron los precios Sí, en los hay alimentos mayoristas que ya lo básicos. hicieron. Algunos hacen unos cálculos raros y en definitiva bajan un 15%, bajan un 12%, un 14%, pero estrictamente, yo ponía hoy el ejemplo del aceite. En 100 pesos el costo. El comerciante lo vendía en 130 más IVA. Lo vendía en 157 pesos. Ajá. Lo tiene que vender en 130 130. porque no genera débito fiscal de IVA. Y el crédito fiscal por su compra, que era 100 más IVA, esos 21 pesos los tomó como crédito a su favor y los compensó con la deuda que le genera la venta de otros miles de productos que tiene un supermercado. Claro. Ahora, Más o menos 60.000. Se me genera una confusión tributaria. La mayoría de los pequeños comerciantes, los almaceneros, son monotributistas. A los monotributistas, Nicolás, no les va a cambiar porque no tenían IVA y siguen sin tenerlo. Ah, o sea, no es que los perjudica, ya venían No. sin pagar IVA. Ya venían. Digamos, ellos tienen un determinado costo de la factura que le emite su proveedor. ¿Pero no los pagaban cuando compraban el mayorista? Tendría que haber integrado el costo. Era un costo, pero ellos no pueden generar IVA a un tercero. No pueden, cuando venden no generan IVA. Se corta la cadena ahí. Hay que entender esto. El IVA es un impuesto al consumidor final. Los agentes de la cadena económica no tendrían que tener un efecto perjudicial ni beneficioso. O sea, el IVA Bueno, lo pero pagamos Argentina, los ¿no? consumidores. No, por la metodología de la determinación del impuesto. Pero me refiero a que la especulación, o sea, uno lo escucha a usted y dice, bueno, fantástico, todo muy lindo, pero después cuando vamos a la realidad, cada uno cobra lo que se le antoja y nunca se lo explica. Bueno, a ver, la evasión también existe en gran medida, estamos hablando de más de un 40% de evasión en la Argentina. La evasión en la Argentina está incentivada por una estructura tributaria distorsiva, lamentablemente. Esto es así, a pesar de la reforma del 29 de diciembre del 2017, que empezó en el 2018, tenemos gran cantidad de impuestos distorsivos que hay que corregirlos. El hecho de haber suspendido el ajuste por inflación desde el año 1992 hasta el año 2018, 26, 27 años sin corregir por inflación los resultados. Esto generó desastres. Quiero seguir en esa línea porque usted dice que incentiva en realidad una especie de economía paralela, ¿no? Entonces hay un mercado que, en negro que está circulando, pero que a la hora de venderlo al público se vende con el precio con IVA. O sea, yo compro. Bueno, tienen 5 un vasos porcentual y me desmedido de facturan rentabilidad 3. probablemente. Pero a todos los vendo con el porcentaje Pero de el IVA. tema, Diana, ahí es lograr una metodología de control adecuada para controlar la evasión. Ahora, cuando vos querés apagar el fuego por un lado, pero por el otro lado lo generás, es imposible. O sea, hay que... A ver, yo te digo una cosa. Frutas, legumbres, hortalizas y carne. En su gran mayoría se venden fuera, salvo que cuando es fuera de los supermercados, se venden sin los impuestos contenidos y el precio lo define, no sé, el mercado, el comprador. Ahora, eso tendría que ir con el 10,5%, pero en realidad tendría que ir con 0. Claro. Son elementos indispensables para la alimentación, para la salud. No hay nada más sano que comer fruta, verdura. Entonces, Ahora, la ¿por verdad qué nunca es que se hizo el impuesto ese problema, cero IVA? este problema viene del año 1987. Cuando en 1983 se reforma la ley, el agro le pusieron una tasa, digamos, una posibilidad, perdón, al principio, hasta 1987 por una ley, la 22817, que estableció la posibilidad de que le devolvieran todo el impuesto y los bienes que vendía el agro, en su estado primario, digamos, estaban excluidos del impuesto.
El agro tiene en ganadería y en agricultura y todo lo que es frutas y verduras, tiene una cantidad enorme de exportaciones. Entonces, cobrarle un IVA para devolvérselo en frontera, después en aduana, no tiene sentido. Y cuando se vende en el mercado interno, realmente tiene que estar sin ningún efecto de IVA. El IVA es un impuesto regresivo totalmente, afecta a los que menos tienen, claramente. Claramente, es súper regresivo porque se gastan todo su ingreso en vivir. Contador, ¿es viable un país con 134 impuestos? Creo que te quedaste corto, creo que son 162, pero efectivamente no es lo que es viene viable. diciendo, es lo que incentiva después... No, porque encima hay impuestos sobre impuestos. Por ejemplo, Bueno, yo compro un absolutamente. auto y el 50% de ese auto son impuestos, pero al momento de pagar la patente sobre el auto, pago sobre el valor supuesto. con impuestos. Totalmente, Nicolás. Ese es justamente el razonamiento de la gran preocupación. Y no es que la duplicación de impuestos necesariamente pueda plantearse una inconstitucionalidad. Es una mala técnica legislativa, pero no es inconstitucional. Pero pagamos impuestos para pagar impuestos. Absolutamente. ¿Eso pasa en otras partes? O sea, No. hay países que tengan 160 yo pensé que eran 134, bueno, son 160 y pico. Estoy diciendo en chiste, sí, pero la lista es 162 la que mire hoy. Pero, a ver, mira, la estructura tributaria te mide el nivel que se logra de una economía sana dentro de un país. Cuando vos tenés una estructura tributaria deficitaria, así, con duplicación de impuestos, con impuestos distorsivos, con falta de corrección, con pagos sobre renta ficticia, con tasas extraordinarias, con impuestos que los dicen que son temporarios y después duran, como el impuesto al débito y crédito, es todo un tema porque podría ser una buena fuente de recaudación. Bueno, el IVA en 21 era temporario. El IVA al 21 era temporario también, esos 3 puntos. O sea, realmente en ese nivel de estructura, bueno, tenemos que empezar a corregir esto, claramente. Yo hice una nota que se llamaba... no lo hizo ningún gobierno? Yo hice una nota que se llamó, Diana, la raíz de nuestros problemas económicos. 2 puntos, los impuestos. Claro. Falta agregar, y no es que, bueno, justo Sí, mi el tema, ¿no? impuesto de la inflación. Como el profesor de historia que dice que su materia es la más importante, ¿no? Pero, a ver, la verdad es que es sumamente preocupante la otra pata, los gastos. Los gastos, el destino de los gastos, cómo se Lo que pasa es que manejan. todos lo proponen, como pasó ahora también con el candidato Alberto Fernández en campaña, y cuando tienen el teorema de Baglini, tienen la chance de llegar al poder, se muestran más razonables, piden más racionalidad y además porque no quieren prescindir de ese dinero, porque Obvio. si no hay que ajustar. Digo, hay que ajustar más de lo que hay que ajustar Y ahora. aparte que todos pero- queremos más Estado y menos impuestos. A ver, Pero Giselle, hay un tema. Vos hablaste de una curva, ¿no? Hay otra curva, que es la curva de Laffer. Arthur Laffer hizo una comprobación absoluta, donde hay un determinado punto que llega, hay tanta presión fiscal Sí. que empieza a bajar la recaudación. Claro. O sea, es indispensable para tener empresas sanas, para crear puestos de trabajo, para que las empresas vengan a la Argentina, hacer lo mismo que hizo Irlanda. Irlanda hizo una baja de impuestos impresionante, se llenó de inversiones. claro. Se llenó de inversiones. El mundo está Sí, ávido pero de nosotros dónde no poner somos la plata. Irlanda, tenemos prontuario. ¿De No, pero a lo poner la que plata? creo que va Santiago en este sentido es que, por poner el ejemplo de este gobierno, ¿no? Prometió una lluvia de inversiones acompañada por una reforma tributaria y una reforma laboral y no se hizo ni la reforma tributaria ni la reforma laboral y por lo tanto también la lluvia de inversiones no vino. Una tributaria se hizo para el 2018-2019, pero a mi juicio al principio, incluso los tributaristas estábamos bastante entusiasmados con la idea y con la primera visión de la cosa, pero realmente no se solucionó el tema de fondo y las pymes, a pesar de la ley PYME que sacó este gobierno y que dio ventaja con el impuesto al débito y crédito, con el diferimiento del IVA, dio ventajas con la inversión productiva, el 10% para las inversiones que hicieran, que después no se postergó para el 2019, lamentablemente. A pesar de todo eso, bueno, la cuestión financiera lo mató y además otra de las causas de la evasión que tiene la Argentina es que no hay percepción de riesgo. En cierta medida no hay percepción de riesgo. ¿A qué se refiere? Los contribuyentes no ven así nomás que puedan tener consecuencia su evasión.
En parte sí, en parte no, pero después, bueno, hay mucho para hablar. El tema inmobiliario está destruido. El tema inmobiliario está destruido. Hay personas que pueden llegar a invertir en comprar un inmueble y le calculan el costo en pesos en lugar de calculárselo en dólares. Entonces, el que compró un inmueble con $1 de 19 y vende hoy con $1 de 60, al mismo precio en dólares, tiene que pagar un impuestazo. Claro. Es totalmente Ahora, ridículo. y ahora- El mercado inmobiliario se mueve en dólares, tiene que ser en dólares. El tema del IVA, volviendo al tema del IVA, el gobierno lo propone, obviamente, para mostrarse activo y tratar de conseguir votos. Pero por otro lado, se les desbarajusta el tema de los gobernadores, porque ya salieron los gobernadores Sí. a quejarse, porque Son mezquinos los gobernadores también, ¿eh? pero Porque- son coparticipables los impuestos Sí. y lo que dicen es que a Absolutamente. ellos no le consultaron y van a tener en esta medida puntualmente unos 1.500 millones menos y en todo el paquete unos 50.000 millones A ver, los cálculos, yo no soy economista, después viene Leandro. A ver, yo lo que te digo es que claramente hay mucha mezquindad en general. Efectivamente, los dos principales impuestos coparticipables son IVA y ganancias. De hecho, las provincias tienen el gran problema de los derechos de exportación, que es toda recaudación para el Estado Nacional, y eso surge de la Constitución Nacional, no es una idea o es un concepto. Y la verdad es que yo creo que estas medidas también de alguna manera, visto el diario El Lunes, con esta situación, literalmente el diario El Lunes, efectivamente algo había que hacer para frenar el espiral de inflación que se iba a producir si esta medida no se aplicaba. Yo no digo está bien, es perfecto, no, a ver, yo creo que hay que hacer algo. muchos más cambios, algo había que hacer, y dentro de lo que es el tema de alimentación, yo hubiera puesto un tope a los precios de los productos Perdón de que primera resulte necesidad. muy incrédula, pero recién en la apertura me preguntaba si eso iba a llegar a la ciudadanía. Todo lo que usted está diciendo, las medidas se tomaron y eso tendría que tener un efecto. Cada uno lo juzgará. Yo no estoy defendiendo al gobierno, ni estoy. Yo digo, en esta situación me parece que algo había que hacer. Me hubiera encantado que hubiera sido antes, para además que, a ver, esto tendría que ser de por vida. No estamos hablando 2 meses No de o 3 emergencia. meses para reducir un poco el precio de los productos de primera necesidad de canasta básica. Esto Capaz tendría que tenemos ser suerte. permanente. El IVA de 21 Tendría que iba a ser ser de por 3 siempre. meses y quedó. Capaz que tenemos suerte. y El por una IVA, vez viene no para- olvidemos, el IVA empezó con el 13%. Entonces, la tasa de ganancias en el año 1980 era el 20%. El nivel del Estado, de incremento del tamaño del Estado, ha sido monstruoso en los últimos Ahora, años. dos preguntas. Una, primero la más importante, porque tiene que ver con el consumo. La otra, si queda tiempo, y Diana me lo permite, después la haré. ¿Está bien que no haya topes? O sea, que esta exención alcance a bienes de consumo que por ahí pueden resultar suntuosos. No, por eso lo que decía hoy. que no son de emergencia. Esto que esa tasa cero, puede haber tallarines de 150 pesos y de 600. Claro. O sea, y el de 600, como está medido en el decreto, especialmente con los productos que están excluidos, si hubiera habido un precio tope de esos productos, que se puede hacer, entiendo yo, hubiera sido mucho más razonable para que le llegue este beneficio exclusivamente a las personas más vulnerables. Pero al mismo tiempo hay un principio básico y es ¿por qué le voy a cobrar IVA a algo que no se produjo acá? No. Cobrás IVA en aduana y grabás justamente para competir en las mismas condiciones. Si no lo grabás, le estás beneficiando a los productos importados. Claro, al de afuera. Y no Tenés que grabarlo. y no sería imposible, en Argentina, ¿sería imposible tener un sistema como en Estados Unidos, en donde cada estado termina compitiendo con el otro por el IVA en vez de ser algo federal? No, esperá, disculpame, Nicolás. Estados Unidos, y me das el pie para decir esto que es muy importante, Estados Unidos no tiene IVA. Bueno, tiene el tax, Tiene tax a consumidor final. ¿Y sabes por qué no tiene IVA? Porque se consideró que es un impuesto que genera tanta recaudación que no querían darle tanto poder al Estado si hubieran los legisladores dispuestos al IVA. Tan lejano a el IVA nosotros. nació Tan en lejano, tan Alemania, lejano a nuestra realidad. En Alemania en 1919. En Europa es donde nació el IVA. Ahora, en el caso de la harina, que fue un tema esta semana, ¿no? Porque tiene. Que la ya harina tiene está una alícuota. dolarizada, Ujú. que en realidad le llega una parte a los consumidores y otra parte no. ¿Hay una diferencia ahí entre la harina que va al pan y la harina? No, a ver,
La producción estaba tiene preocupada ahora por me la da harina que duda. llegaba al pan, que es una necesidad básica, y la harina que llega a las tortas de Buenos Barrios, que salen 1.500 pesos. Ah, sí, bueno, sí, claro. Hay que diferenciar, bueno, porque si le sacamos el IVA a la harina para Sí, que pueda el lo que pan, pasa, a ver, beneficiamos... la otra forma La que 3 hubiera ceros, 4 o sido 5 ceros. es con la tarjeta, No, yo uso la 4.0. con una tarjeta, digamos, electrónica. De débito, que la devolución del que IVA, tenga que la es devolución lo que del dijo hoy IVA, Alberto Fernández. como se A los usó en sectores algún más momento a los postergados, jubilados, hasta 300 pesos. Son cosas que se pueden hacer también. A ver, esto fue una medida tan inmediata que todos nos enteramos el jueves a la noche. Yo escribí el jueves a la noche, a las 11:30 de la noche, escribiendo una nota para Ámbito sobre este tema. Y el viernes a la mañana me estaban llamando las empresas y teníamos que implementar en los sistemas esta reducción de alícuota. Ahora, algunos dijeron, no, esto va a empezar el lunes la reducción porque no adecuamos los sistemas. No, la vigencia está a partir de hoy. Por más que no adecuaran los sistemas, es muy complicado, pero se puede hacer por afuera y declarar un impuesto de valor agregado correcto con esos productos tasa cero. Estamos muy desfasados en lo que cobran Pasa de que IVA hay en la muchos región. productos. ¿Eh? Estamos muy desfasados de lo que se cobra de IVA en la región. No, en la región hay muchos que tienen, bueno, Uruguay tiene también el 23%. Lo que sucede es que hay muchos, en Europa en general, los alimentos tienen un 5%. 5%. En general. Bueno, gracias por explicarnos los vericuetos del IVA. Sí, es un tema. Es un Es tema. difícil. Pero es el impuesto regresivo por excelencia. Porque los pobres de su ingreso le cobran el 21% y no pueden ahorrar. Paga lo mismo el pobre o el rico por el mismo producto. Absolutamente, eso seguro. El impuesto, pero le pega mucho menos a quien tiene más posibilidades, obviamente. Es muy regresivo. Gracias, Santiago, por haber estado aquí esta noche con nosotros. Diana, un placer. Gisela, un placer, Bueno, Nicolás. nosotros enseguida regresamos. Vamos a un corte.